Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la comunidad en América Latina, en todas partes. Eh, es una alegría poder estar presente y compartir una conferencia, un webinar internacional con la participación del profesor Gabriel Díaz Montemayor de la Universidad de Arkansas, así que nos está acompañando. Voy a presentarlo. El profesor Gabriel Díaz Montemayor es investigador de arquitectura del paisaje con tenencia en la plaza en Fan Young School of Architecture and Design, FISAT de la Universidad de Arkansas de Fayetteville, a la cual se unió desde el año 2019 al 2021 al 2024. Sirvió a la FISAT como decano asistente para la diversidad, igualdad e inclusión. Previamente fue profesor de arquitectura del paisaje de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Estatal de Arizona, también en Tepa. Gabriel fue además profesor de taller de diseño en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, profesor invitado en la Universidad Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Gabriel ha sido profesor también de Monterrey de Chihuahua, del TEC de Monterrey de Chihuahua y Hermosillo, la UDEM, la UANL en Monterrey, la ESAR en Guadalajara, la Universidad Marista de Mérida y el ISTH MUS Panamá, dictando cursos, talleres sobre arquitectura del paisaje y urbanismo. También Gabriel ha desarrollado diferentes consultorías en temas de diseño y planificación urbana en diferentes partes y también ha dictado diferentes conferencias en universidades de México, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Panamá, ¿no? Entonces, bueno, es extenso la trayectoria del arquitecto Gabriel Díaz Montemayor, con el cual nos hemos conocido hace algunos años acá en Santa Cruz, gracias al apoyo de Partners America en esos años donde hicimos una serie de visitas a los diferentes municipios de la región metropolitana. Démosle un fuerte aplauso virtual aquí al profesor Gabriel Díaz Montemayor. Muchísimas gracias por su tiempo, a todos los presentes que están dentro de lo que se llama la Cátedra Metropolitana en Santa Cruz y tenemos diferentes participantes de diferentes universidades y también invitados de América Latina de otras partes. Muchísimas gracias, profesor Gabriel. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por la oportunidad de estar, aunque sea de manera remota, otra vez contigo y con ustedes. Me imagino que la mayoría están en Bolivia, o a lo mejor la mayoría están en Santa Cruz. Agradezco su presencia y espero que el la presentación que les voy a compartir les sea de interés y de utilidad con respecto de los retos y oportunidades que tienen en su metrópolis, primero de Santa Cruz y también en sus distintas ciudades, en donde quiera que estén en Latinoamérica. Voy a compartir entonces mi pantalla para iniciar con las diapositivas. Ujú. Nada más. Voy a... Ok. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ya? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues decidí titular la presentación Torrente Americano, Escorrentías y Migraciones desde la Arquitectura de Paisaje. Am, eh, Usualmente no empleo la imagen del afiche para empezar las pláticas que tengo la fortuna de dictar. eh, en- Ocasionalmente y en foros como este, pero decidí incluirla como la primera imagen porque me parece importante mencionar que en realidad, si bien sí creo que vamos a reflexionar sobre el agua, el territorio y nosotros, los seres humanos, cómo modelamos paisajes urbanos y cómo la arquitectura puede construir comunidades, la arquitectura de paisaje puede construir comunidades
más resilientes, inclusivas y sostenibles. En realidad, todo esto lo voy a tratar de compartir a través de imágenes y territorios que son más bien representados por fotografías como esta, que en este caso específico, es una imagen de la frontera entre México y Estados Unidos en el entre el sur de Texas y el noreste de México, específicamente tomada de esta fotografía desde el lado tejano, en un santuario, en un refugio, una reserva natural en Brownsville, Texas, viendo hacia México. Eh, Ese es el Río Bravo, como se le conoce en México, el Río Grande, como se le conoce en Estados Unidos, y que pues actúa como frontera entre ambos países. Así que el torrente americano, pues es en realidad de alguna manera, si bien en esta fotografía se está viendo un caudal bastante apacible, y la palabra torrente usualmente la ampliamos o la empleamos de una manera para describir a lo mejor volúmenes estrepitosos, caudalosos, que sí lo son sin duda, pero quizás tenga que ver más esta perspectiva de torrente con respecto de las diferencias pues que hay entre las perspectivas y las percepciones desde una distancia o una escala muy lejana con respecto de la diferencia de esa perspectiva lejana con la proximidad de las comunidades que están directamente beneficiadas e impactadas en esta relación de los torrentes americanos con respecto de lo que tiene que ver con agua o escorrentías, que es una palabra técnica empleada para hablar de agua, en particular flujos de agua superficiales y también migraciones que las voy a plantear en la relación no solo con lo que tiene que ver con flujos migratorios humanos, sino también con flujos migratorios más que humanos, que tienen que ver evidentemente con la naturaleza. Y bueno, desde la arquitectura paisaje, porque también me parece importante que mencionar en particular en el contexto latinoamericano cómo es crítico presentar a la arquitectura de paisaje desde su complejidad y su condición multiescalar, desde territorio, desde regiones hasta los jardines, ¿no? En mi opinión, desafortunadamente en Latinoamérica el concepto de arquitectura de paisaje es todavía determinado por ah, un prejuicio que tiene que ver con entender la arquitectura de paisaje como jardinería, y sí, la jardinería es un componente crítico y esencial de la arquitectura de paisaje, pero no es nada más jardinería. Los arquitectos de paisaje actúan a múltiples escalas, desde el jardín hasta el territorio, y en ese sentido también tienen impacto e influencia en las distintas escalas del hábitat humano, desde los jardines, de nuevo, hasta las ciudades y los sistemas metropolitanos, que en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, en Bolivia, pues es algo particularmente crítico. Am, entonces, inicio primero compartiendo un poco por qué me motiva este concepto de la escala americana. Me tocó nacer en México, podrías decirse de alguna manera, en proximidad con el Ecuador político, como dice Teddy Cruz y Fona Forman, dos académicos muy importantes que estudian la frontera entre México y Estados Unidos.
El Ecuador político es evidentemente no el Ecuador geográfico, sino el Ecuador político es aquel que esencialmente está determinado entre la línea divisoria entre Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá, que en este caso es obviamente lo que estamos viendo en el mapa. Nací en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y pasé la mayor parte de mi vida en la ciudad de Chihuahua, donde estudié arquitectura y donde me titulé como arquitecto y donde empecé a dar clases y donde también empecé a ejercer la profesión de arquitectura, siempre también desde una perspectiva multiescalar, actuando en diseño urbano, planeación urbana y también como arquitecto de manera más convencional. Am, Empecé a dar clases, como comentaba, y muy rápidamente tuve la oportunidad de vincularme académicamente con reflexiones binacionales entre México y Estados Unidos. Participé en un par de talleres entre la Universidad de Nuevo México y la escuela donde yo daba clases en México, que también es mi alma mater, el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, conocido como ISAD en México. Y a partir de esto y de estas visitas en las cuales, por ejemplo, como pueden ver en estas fotografías, visitábamos la frontera, hacíamos proyectos en ocasiones de un lado, del lado mexicano, en otras ocasiones del lado de Estados Unidos. Llevábamos a los estudiantes a la frontera. En ese momento, como pueden ver, había mucho menos muro o mucho menos cerco. Ahí ese monumento marca uno de los puntos entre esta frontera arbitraria, artificial entre México y Estados Unidos. Ah, y posteriormente tuve oportunidad de venir a Estados Unidos y esencialmente no he regresado tiempo completo a México, aunque volvemos frecuentemente a México y a Latinoamérica a dar clases, a congresos, a dar pláticas y pues también de regreso a México a visitar familia y amigos. Pero tuve oportunidad de hacer una maestría de arquitectura de paisaje en Auburn, en Alabama. De ahí mi primera posición académica fue en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, donde tuve la oportunidad de seguir estudiando esta región, ya como profesor en Estados Unidos. Después pasé un periodo también como profesor en UT Austin, en Texas. Y bueno, ahora desde el 2019, como comentaba generosamente Jorge en su introducción, desde el 2019 soy profesor en la Universidad de Arkansas en Fayetteville. Bueno, también quise hacer un poquito este recuerdo de una experiencia muy linda que tuvimos mi colega y amigo Carl Smith, también profesor de la universidad de aquí en Arkansas. Yo en ese momento era profesor en Texas, pero fuimos invitados a participar en una visita académica de más de 10 días donde tuvimos oportunidad de conocer las oportunidades y la complejidad que tienen la mayoría de ustedes en la audiencia en Santa Cruz, en Bolivia. Tuvimos oportunidad de reunirnos con distintos alcaldes, distintas oficinas de planeación urbana, de ordenamiento territorial, de administración urbana. También, por ejemplo, en nuestras imágenes nos reunimos con Plata, dimos una plática. Y bueno, todo esto fue una ocasión fantástica para conocer la singular complejidad y oportunidad que existe en su metrópolis de Santa Cruz para reconciliarse con su paisaje, con su territorio y así tener una mejor metrópolis. Espero que las ideas que voy a compartir a continuación y también las complejidades que voy a compartir con respecto de otros lugares en las Américas sean útiles para alimentar su reflexión en donde quiera que estén, si no están en Santa Cruz, Bolivia. Bueno, como comentaba, soy originario, habiendo vivido más o menos la mitad de mi vida
o un poco más de la mitad de mi vida al momento en la ciudad de Chihuahua. Como sabemos, las sociedades eran más pequeñas, las proporciones eran distintas, las proporciones entre los asentamientos humanos y el medio natural que las soportan eran muy diferentes, ¿no? Eventualmente esta relación entre asentamientos y medio natural que soporta a estas ciudades ha venido cambiando, se le ha venido ganando, como coloquialmente se dice en español, ganando espacio a los ríos, a los arroyos, por ejemplo, que son los sistemas más obvios, digamos, de esta naturaleza que soporta las ciudades, ¿no? El agua, por ejemplo. Y estos sistemas pues se han venido destruyendo al ganárseles espacio y estas relaciones que otrora existían, por ejemplo, otra fotografía de la ciudad de Chihuahua, pues han cambiado radicalmente, como se aprecia en estas fotografías, se han canalizado los ríos, los arroyos, cuando en otros lugares ya se está en un proceso de reversión hacia algo más parecido a esto, dentro de lo posible, obviamente. Ah, y también habiendo tenido oportunidad de vivir en distintas ciudades en Estados Unidos donde se ha logrado recuperar, se ha logrado reconectar, se ha logrado conservar, en este caso, lugares como este que están en el medio de la ciudad de Austin, Texas, ¿no? Literalmente en el medio. Esto es una fotografía del Cinturón Verde en Austin, Texas. Esto no se ve la ciudad, pero ahí está la ciudad, ¿no? Detrás de estas zonas boscosas, este momento en el Cinturón Verde de Austin está tan en medio de la ciudad que, como pueden ver ustedes en estas fotografías, la gente va y se baña porque el agua tiene una calidad suficiente para hacer este tipo de actividades con seguridad. De hecho, para alguien como yo, viniendo de Latinoamérica o en México en particular, donde este tipo de imágenes dentro de la ciudad son en términos generales ya, pues a lo mejor posibles, pero en términos generales no seguras. Estas actividades serían un deporte extremo en la mayoría de las ciudades en México, ¿no? Hoy en día, desde hace 7 años, vivo aquí, donde también tenemos un sistema de corredores verdes bastante bien conservado, que es una columna vertebral para, en este caso, la zona metropolitana del noroeste de Arkansas. Entonces, comparto estas imágenes porque mi reflexión como alguien que continúa actuando y observando la mayor parte del tiempo a México y Latinoamérica como parte de mi investigación y como parte de mi práctica profesional, creo que es posible, ¿no? Que es posible para tantas y tantas ciudades, poblados, asentamientos en Latinoamérica que han perdido esta oportunidad de tener esta relación con el sistema natural más obvio, aquel determinado por los drenes del territorio, y a partir de ahí lograr expander la relación con el medio natural. Creo que se puede, ¿no? Creo que se puede revertir esto o esto. Esto es en Hermosillo, México, una ciudad donde también he hecho investigación. Esto es en Chihuahua. Y cómo además en los últimos años, ya puedo decir en las últimas décadas, en particular en lo que llevamos del siglo XXI, cómo el paradigma del paisaje ha venido impregnando y siendo cada vez más presente en las conversaciones que tienen que ver con la arquitectura, con el urbanismo, ¿no? No lo solía ser, pero desde finales de los noventas, con obviamente, desafortunadamente también, con la cada vez más presente condición de crisis climática que tenemos, que también va de la mano con las crisis sociales y geopolíticas también, cómo el ideal de la arquitectura de paisaje ha venido influenciando cada vez más la conversación de la arquitectura, del urbanismo.
cómo esta reflexión y estas prácticas nuevas han venido reescribiéndose alrededor de conceptos como el urbanismo de paisaje o el urbanismo ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues el momento, que es un momento largo, pues creo que acompaña todas las crecientes crisis que comentaba, ambientales, ecológicas, sociales. Creo que estamos definitivamente en, ah, en la pasando por la oportunidad de lograr potenciar las oportunidades que existen en nuestros territorios, ¿no? Como lo han logrado hacer en lugares como, en este caso, el famoso proyecto del arroyo Cheonggyecheon en Seúl, en la República Coreana. Bueno, volviendo al Ecuador político de las Américas, este es un mapa de las cuencas y de los drenes de Norteamérica, no toda Norteamérica. Ustedes reconocerán ahí en esta imagen, en este mapa, la península de Baja California. La frontera arbitraria está ahí. Me han preocupado y ocupado por en las últimas décadas estas dos cuencas. La primera, la cuenca del Río Grande, Río Bravo, y la segunda, la cuenca del Río Colorado. Las dos cuencas más importantes compartidas por México y Estados Unidos. Las dos cuencas que son cruzadas, intersectadas por el Ecuador político de las Américas, ¿no? Hay distintas formas de entender esta condición. Una puede ser la hidrografía del territorio. La otra podría ser, por ejemplo, las fronteras que se determinan, o las zonas fronterizas o franjas fronterizas según se determinan por acuerdos binacionales, en este caso México y Estados Unidos, una franja de 200 kilómetros, 100 kilómetros a cada lado de la frontera para determinar acciones conjuntas que tengan que ver con mejorar la relación en este territorio compartido y ecologías compartidas entre México y Estados Unidos. Estas cuencas son eh, eh, s- eh, son anfitrionas de una serie de complejidades humanas y más que humanas que les voy a compartir a continuación. Están además convertidas en situaciones críticas porque no tienen un balance, no tienen un equilibrio. Se busca tener un equilibrio a través de acuerdos binacionales, pero quisiera que pensaran también en este tipo de relaciones a nivel continental. En el caso de México y Estados Unidos, la mayor parte, por ejemplo, la cuenca del río Colorado está en Estados Unidos, pero sin embargo, drena al Golfo de California a través de México. Y hay millones de personas que vivían en ese delta que ya está en su mayor parte perdido en el caso de México y en el caso de la cuenca del río Colorado. Y a cambio de esta actividad agrícola, a cambio, la otra condición de la otra cuenca, el río Bravo, Río Grande, donde hay un balance un poquito más claro entre cuánto territorio de esta cuenca queda dentro de México, cuánto dentro de Estados Unidos. Sin embargo, eh, a través de acuerdos, México y Estados Unidos tratan de establecer un reparto de agua para lograr eh, el sustento de las distintas comunidades y millones de personas que viven y dependen del agua en ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces, pero es complicado, ¿no? Y como aquí escribo en inglés, pero Houston tenemos un problema, ¿no? Uno, el ya comentado, pues son las crisis ambientales o crisis climáticas por las cuales estamos pasando, incluyendo, por ejemplo, las sequías cada vez más intensas, cada vez más impredecibles, cada vez más recurrentes y cómo esta disponibilidad de agua
pues es desbalanceada, primero que nada porque en términos generales hay más agua en Estados Unidos que en México. México es un país árido, y además pues está más cerca de latitudes que determinan climas con menos agua. Al menos en este intervalo entre el suroeste de Estados Unidos y el centro de México. Esta condición también llega a niveles de crisis social, crisis geopolíticas, como describe este artículo del New York Times. Esto es una guerra por el agua, debido a estos acuerdos binacionales donde ante cada vez más claras deficiencias en el reparto y evidentemente cada vez un menor volumen de agua más impredecible, determinado por las crisis climáticas que compartía. La realidad es que en este momento la situación es bastante compleja. Los repartos de agua, en particular aquellos de agua que cae en México y que se tienen que entregar a Estados Unidos son particularmente críticos hoy en día. No solo hoy en este momento, sino lo han sido en los últimos años, como se puede ver en estas protestas que eventualmente emergen en el lado mexicano porque los agricultores mexicanos se quejan de estas entregas de agua determinadas por acuerdos binacionales que datan a la Segunda Guerra Mundial entre México y Estados Unidos y que no han logrado actualizarse de manera consistente con las grandes transformaciones que hay, no solo en términos de cantidad de habitantes de México y de Estados Unidos, sino también el cambio climático que hemos venido experimentando. Esto está llegando a una situación crítica que incluye ya intervenciones policíacas, militares, que han llegado ya a tener víctimas, en el caso de México, eh, eh, granjeros, agricultores mexicanos que protestan han sido víctimas de represión militar en el caso de México y quién sabe que venga, que esté por venir, ¿no? Esto evidentemente que prosigue. Y bueno, la vinculación de toda esta condición, pues con las migraciones humanas, pues es bastante obvia, ¿no? Este es digamos, un microcosmos del continente americano, pero mientras haya una continuidad a las crisis de estilo de vida y de modo de vida y de formas de habitar, en este caso de agricultores mexicanos que ven reducida su capacidad para poder eh, mantenerse, pues evidentemente que va a seguir existiendo un flujo migratorio por más muros y por más metros que se le sumen a la altura del muro, seguirá habiendo un flujo migratorio allá donde sí hay actividad, trabajo, que necesita esta mano de obra. Como pueden ver, estos migrantes mexicanos o latinoamericanos trabajando en Estados Unidos en actividades agrícolas que muchos de ellos aprendieron en sus países de origen. Y bueno, si bien a lo mejor estas imágenes del periodo del gobierno anterior acá en Estados Unidos, el gobierno de Biden permitiendo la entrada de refugiados a Estados Unidos que propiciaron estos flujos a gran escala, en algún momento es muy plausible que vuelvan debido a pues que estamos como en un diapasón, ¿no? Donde vaivenes entre aperturas y cierres, tanto de fronteras y de flujos migratorios. Lo que queda claro es que esto puede volver, ¿no? Y tan puede volver que a la escala territorial me parece que no solo desde arquitectura de paisaje, sino todos nosotros que actuamos en urbanismo, en arquitectura, debemos de estar prestando más atención a cómo podemos actuar o contribuir, aunque sea
difícil entender la relación a la escala continental, cómo podemos actuar desde la academia, desde la práctica, desde la planeación, para responder mejor a estos flujos, que no solo son en una dirección. Este flujo a lo mejor era un flujo al norte, en este momento hay un flujo al sur por las deportaciones y las remigraciones, como les gusta llamar aquí a los conservadores, a estas deportaciones. Y cómo podemos responder a- 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 a poblados y ciudades que pierden población, pero que también que reciben población que en función de estos vaivenes. A mí me sigue preocupando esto muchísimo y me ocupa, como comenté, hace poco, hace unas semanas estuve dando clases en la ciudad de Panamá, en Panamá, y con mis estudiantes de la escuela de Ismus nos encargamos de tratar de entender cómo en Panamá, por ejemplo, podría empezar bueno, más que empezar, contribuir a esta realidad del embudo continental que atestigua flujos migratorios humanos y más que humanos a la escala del continente americano. Bueno, pero volviendo a Norteamérica, les platico ya, a partir de esta introducción más o menos prolongada, algunos proyectos, algunas iniciativas en las cuales he estado involucrado en los últimos años. Les voy a presentar algunas acciones en el caso de la cuenca del río Colorado, pero también otras en el caso de la cuenca del río Grande, río Bravo. Y voy a tratar pues a partir de estos proyectos, iniciativas, proyectos tanto profesionales como académicos, tratar de establecer esta relación entre la condición multiescalar del paisaje y cómo puede influir y determinar otras escalas de la planeación y el diseño del medio construido, otras disciplinas como la planeación urbana y como la arquitectura. Bueno, Nogales o ambas Nogales es una ciudad en la frontera entre Sonora y Arizona, una ciudad binacional o ciudades hermanas, como frecuentemente se les conoce. Es la frontera entre México y Estados Unidos, una fotografía tomada desde un avión de esta metrópolis binacional. Aquí en este mapa lo que podemos ver es la cuenca del arroyo Los Nogales, que es un tributario del río Santa Cruz, que a su vez es un tributario del río Colorado. La cuenca del arroyo Los Nogales está dividida entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de la población de esta ciudad binacional vive en la ciudad de Nogales, Sonora. Alrededor de un cuarto de millón de personas viven en el lado mexicano de esta ciudad binacional, contra alrededor del 10%, unos 20,000 o 25,000 habitantes en el Nogales de Arizona. La frontera atestigua e incluso propicia inundaciones, puesto que, como pueden ver en este mapa, el arroyo de los Nogales cruza la frontera, el caudal o el torrente cruza hacia el norte, y incluso la frontera ha llegado a actuar, el muro de la frontera entre el centro de Nogales, Arizona, y el centro de Nogales, Sonora, ha llegado a actuar pues como presa, o represa, en caso de tormentas de gran volumen. Esto, pues, primero que nada, es una desgracia económica, y también, desafortunadamente, casi todos los años, en un lugar que es semiárido, hay casi todos los años, durante el periodo de lluvias en esta región, que se le llama el periodo del monzón, como le llaman ahí, en un lugar semiárido siempre hay ahogados, sobre todo en el lado mexicano, pero también suceden frecuentemente en el lado estadounidense. ¿Cómo puede haber ahogados en una ciudad semiárida, o una ciudad binacional semiárida? Pues sí los hay. Y las inundaciones han
propiciado la construcción de, entonces, consecuentemente, la construcción de infraestructuras para mitigación de inundaciones aguas abajo, infraestructuras que se construyen aguas arriba para mitigar los volúmenes que llegan a aguas abajo, en particular a este punto entre México y Estados Unidos, en la intersección del arroyo de los Nogales con la frontera entre México y Estados Unidos. Estas infraestructuras son, de hecho, lo que ven en esta imagen es una infraestructura en el lado mexicano que está construida con dinero de Estados Unidos, con el objetivo, evidentemente, de proteger a los intereses estadounidenses, sabiendo que la forma de mitigar inundaciones es capturando agua, aguas arriba. Y la pregunta que en un par de proyectos que hemos desarrollado con colegas de Arizona State University, de la Universidad Estatal de Arizona, en los últimos años, es cómo este tipo de infraestructuras pueden aprovecharse para recuperar esa relación con el medio natural. En una ciudad binacional llamada Nogales, porque está en el arroyo de los Nogales, porque este sistema territorial determinó una serie de arroyos y de cañadas que otrora eran ocupados por árboles nogales que hoy en día están casi completamente perdidos, ¿no? Entonces, ah, a partir de esta estructura urbana determinada por los drenes del territorio, tuvimos oportunidad primero actuando en el Nogales mexicano y después actuando en el Nogales de Arizona y de Sonora, en cómo podríamos pensar en establecer una estructura urbana determinada a partir de los drenes territoriales y que obviamente estos se convirtieran en oportunidades para corredores corredores verdes, corredores de espacio público y además que proveyeran de parques y espacios naturales a protegerse para eventualmente no solo mejorar la calidad de vida de ambas nogales, pero también contribuir a la mitigación de inundaciones, que también mitigue a la cantidad de personas que pierden la vida y que ven su estilo de vida eh, deteriorarse durante en particular las inundaciones que suceden. Am, pero también nos interesaba no solo esta escala de planeación en estos dos estudios que hicimos, también nos interesaba cómo se podría aprovechar esta condición para propiciar un modelo de gobernanza nuevo en donde la población se sienta más empoderada para actuar y contribuir en la mitigación de este tipo de problemas, inundaciones, pero revertirlo como una oportunidad para mejorar el medio natural de sus ciudades. Hicimos en el segundo estudio, vinculamos entonces la escala territorial de esa estructura urbana basada en los drenes del territorio y la tratamos de transformar en proyectos que parten de la base hacia arriba, o sea que se logran con la comunidad, con actores comunitarios, con participación comunitaria, haciendo uso de sus espacios comunitarios, como por ejemplo son escuelas públicas, que es el caso de este proyecto que hicimos como parte de esta beca de investigación que implementamos trabajando con la comunidad de padres y madres y estudiantes de la secundaria para la implementación de infraestructuras verdes de muy bajo presupuesto, pero que no solo contribuyeran, como comenté, a la mitigación de inundaciones, sino que también eventualmente esto se aproveche para mejorar la calidad ambiental de esta escuela pública. Este tipo de infraestructuras propicia la captura de agua y en consecuencia esto se puede usar para ampliar la cobertura de sombra en el campus de la escuela pública y eventualmente pues beneficiar directamente a los vecinos, a los estudiantes y a la comunidad beneficiada por esta escuela secundaria. Ah, Después
de este proyecto, pero como parte del mismo proyecto o de la misma beca de investigación, también implementamos un proyecto un poco más vecinal, trabajando con un grupo de vecinos de un barrio popular muy céntrico en Nogales, Sonora. Les muestro aquí rápidamente algunas imágenes de un video que generamos, donde implementamos otro proyecto de naturaleza táctica o de urbanismo táctico, donde trabajando con los vecinos diseñamos en conjunto e implementamos en conjunto un sistema de infraestructura verde de captura de agua muy básico, muy sencillo, pero que sobre todo tenía el objetivo, como el proyecto de la secundaria, de diseminar este tipo de técnicas de infraestructura verde o de infraestructura azul, como también hoy en día se le llama, para demostrar que son intervenciones que son accesibles, que se pueden construir con muy pocos recursos y que además propician el fortalecimiento de comunidades que ciertamente lo necesitan, en particular las comunidades fronterizas, que son comunidades que tienen una condición muy diversa y también frecuentemente están compuestas por miembros comunitarios que son nuevos a la región porque están en una zona de tránsito entre México o Latinoamérica y Estados Unidos. Y como pueden ver aquí, esta lideresa comunitaria, de hecho, dijo esto en el video. No pongo el video porque luego se complica compartir videos, pero sobre todo porque también me permite hablar sobre las imágenes. Bueno, el resultado y el proceso, que es lo importante, es lo que creo que alegró a la lideresa en particular, pero a la comunidad porque se puede recuperar una relación con el territorio a través de recuperar una relación con tu comunidad, ¿no? Bueno, y moviéndonos ahora al otro río o a la otra cuenca, el río Grande, Río Bravo. Déjenme tomo agua un poquito. Les comparto algunos proyectos en los cuales he participado, también profesionales, pero también académicos. Evidentemente que persiste esta condición migratoria, en este caso particular, en el caso particular del delta del Río Grande, Río Bravo, es muy importante, creo yo, atender a la oportunidad que hay en la intersección del corredor migratorio, en este caso de aves, el corredor migratorio más importante de Norteamérica sobre el delta del Río Grande, Río Bravo y esta región todos los años se atestigua y se disfruta también porque esto propicia actividad turística para observación de aves, que también es una actividad que cada vez se vuelve más popular, no solo en Estados Unidos, sino también en México y recientemente también con la percepción y la mejoría de la condición social en términos de la complejidad que tuvieron por mucho tiempo en Colombia, de la guerrilla, de la guerra civil que Colombia sufrió por mucho tiempo, también Colombia está recuperando y aprovechando hoy en día esta oportunidad que hay con respecto de actividad turística económica vinculada a la observación de aves. Entonces, la pregunta es cómo no solo podemos hablar de migraciones humanas que tienden a ser conversaciones en las cuales uno parte o tiende a partir de un aspecto, digamos, percibido negativamente, cómo podemos también aprovechar oportunidades para revertir la conversación a migraciones, en este caso, que usualmente son percibidas de manera positiva, ¿no? En este caso, de nuevo, la migración de aves. Aquí, actuando en un delta de un río compartido entre México y Estados Unidos, que como mencionó J.B. Jackson,
el académico más importante en Estados Unidos, que atendió y en muchos sentidos acuñó el concepto de los paisajes culturales. Él se refería a este río en concreto, el Río Grande, Río Bravo, como un lugar que debería unir a la gente en lugar de separarla, ¿no? Entonces, me parece que la fórmula es muy obvia, ¿no? En contra de imágenes como esta, en contra de la frontera policíaca, militarizada, en contraste con, por ejemplo, situaciones como esta, que aquí sí tengo un video que espero que lo puedan ver bien, y si no lo pueden ver, me dicen. No sé si, no sé si puedan escuchar la música, pero lo que lo están viendo es, ¿lo están viendo el video o no? Sí, 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 se se ve. ve. Pregunta a la audiencia, ¿lo están viendo en Sí, sí, video? se Sí, ve. se ve, se ve, se ve, se ve. Sí, sí. Este es un video de Este es un video de un festival que sucede cada año en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Se llama el Río Fest, donde la gente usa el río como se deben de usar los ríos, como lugares que unen a la gente. Esto a la vista de agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que están ahí para evitar que algunos de estos parroquianos que están ahí para divertirse no se les vaya a ocurrir saltar o cruzar al otro lado, ¿no? Pero la realidad es que sí, todavía este potencial existe en este caso en el Río Grande, Río Bravo, ¿no? Ah, avanzo. Oh, permítanme avanzar, que se me ha trabado la computadora, un segundo. Por esto no uso videos. Ups, déjenme avanzar esta diapositiva. Ok, voy a compartir otra vez porque ya ahora que pude avanzar. Ok, bueno, entonces sigue sucediendo, como pueden ver, es una fiesta. También es una fiesta en términos de turismo sostenible, ecológico, el cañón del Big Bend, el cañón de Santa Elena, que pues, es un cañón creado por el flujo del Río Grande, Río Bravo. Es un destino turístico muy importante, sobre todo para turistas en Texas. Este es el río que en el momento de la fotografía, pues evidentemente no tenía agua, que es uno de los problemas serios. Como comentaba, esta agua de las cuencas del río Colorado o del Río Grande, Río Bravo están completamente tomadas o repartidas para agricultura, sobre todo para ciudades en segundo lugar, y se deja nada como puede llegar a ser, como lo demuestra esta fotografía, a la naturaleza, ¿no? Ha llegado a estar seco el Río Grande, Río Bravo recientemente en este paisaje increíble que es parte del Parque Nacional del Big Bend en el lado tejano, y es parte también de parques nacionales y áreas protegidas en el lado mexicano. Ah, Me ha preocupado esto y ocupado, como he comentado, he escrito al respecto. Este artículo lo escribí en el primer periodo del actual presidente de Estados Unidos, que fue del 2016 al 2020. Desde entonces ya tenían esta conversación de construir o completar la muralla entre México y Estados Unidos, que México la iba a pagar, incluso la frontera o el muro, perdón.
Y se me ocurrió escribir un artículo que dijera, pues mejor hagamos al Río Grande grande otra vez, ¿no? En lugar de pensar en la frontera como un muro. Por cierto que pues el artículo fue republicado por múltiples medios en su momento. Al momento de preparar esta presentación para ustedes pensé que debería dar a lo mejor es la oportunidad de hacer una actualización al artículo porque como pueden ver en este artículo más reciente, en esta segunda edición o este segundo periodo del presidente de Estados Unidos, el plan de una muralla fronteriza ha sido recuperado y en este caso, pues incluso están amenazando o parece que están actuando en la construcción de un muro en este Parque Nacional de Estados Unidos y también de Texas y también, obviamente, afectando las áreas naturales en el lado mexicano. Esta es una imagen de una protesta de gente de esta zona de Texas que están en contra de la construcción de un muro ahí. Es absolutamente ridículo pensar en un muro ahí. Esta es una zona sumamente remota, sumamente árida, y como se puede ver, el muro ya está ahí, ¿no lo ven ahí atrás? Evidentemente que no está así en toda la longitud del río, pero en esta zona en particular la idea de un muro es, pues, decir ridículo, pues es poco, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede recuperar una relación con el territorio? Hay precedente. Como comentaba, México y Estados Unidos, estos parques nacionales, naturales, que se agrupan en esta parte de la frontera, surgieron por acuerdos binacionales entre México y Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México era aliado de Estados Unidos, y esto propició una serie de acuerdos entre ambos países. Este es un mapa de las distintas zonas naturales protegidas en el lado mexicano y parques nacionales en el caso del Big Bend en Texas y parques tejanos o estatales en el caso del Big Bend Ranch y el Black Gap en el lado tejano. Esta acumulación, esta concentración es un acuerdo binacional que se ha venido reiterando cuando ha habido vaivenes de mejoría en la relación binacional, como pueden ver en el caso de estos dos personajes. No veo una imagen en este momento con los actores de este momento volviendo a retomar esta conversación, pero volverá a suceder. Entonces, ¿cómo a partir de estos precedentes se podría pensar en que, bueno, ¿qué pasa si lo logramos hacer en el Big Bend? Lo podríamos hacer en el delta de Río Grande, Río Bravo, que ya está casi completamente perdido en términos de su hábitat natural, solo queda alrededor de menos de 5%. La mayor parte de este hábitat natural del delta está presente en múltiples áreas naturales protegidas, sobre todo el lado tejano, el lado de Estados Unidos, una muy grande en el lado mexicano, sobre todo la que se ve acá en el lado tamaulipeco, en el lado mexicano en la costa. Cómo, cómo a través de la academia, por ejemplo, se puede continuar y reforzar esta conversación. Aquí están estudiantes míos cuando tomé esa fotografía que les compartí al inicio de la presentación, cómo hay distintos actores de distintas perspectivas políticas, administrativas, que han incluso mencionado cosas como estas. El administrador del refugio del Río Grande, del Valle del Río Grande, que agrupa todas estas zonas verdes protegidas en el lado tejano del Río Grande, que ha mencionado, necesitamos conectar el collar de perlas a lo largo del río. Estas perlas, pues, existen del lado mexicano y del lado de Estados Unidos, ¿no? Como ha habido también acuerdos binacionales para construir infraestructura de prevención de inundaciones en el delta, pero también para distribuir agua, para construir distritos de irrigación que
apoyan y crean actividad económica agrícola en ambos lados de la frontera. Entonces, en este contexto, con esta estructura artificial, diagonal, natural de distribución de agua, como el delta que estamos viendo aquí puede acoger distintas acciones a distintas escalas a niveles ciudades, de las cuales hay docenas. En este mapa estamos viendo más o menos de izquierda a derecha, de este a oeste, estamos viendo alrededor de 100 millas, 160 kilómetros, con ciudades bastante considerables, con millones de personas viviendo en el delta y como, por ejemplo, con acciones especulativas de diseño, como este proyecto que hice con un colega hace un par de años, donde exploramos la provisión de vivienda para trabajadores agrícolas en zonas inundables, de una forma que pueda ser planeada y diseñada para reconciliar vivienda con zonas inundables, a diferencia de lo que se hace actualmente, que es esencialmente permitir que personas que no tienen otras opciones, usualmente migrantes, usualmente poblaciones hispanas o latinas de esta zona de Texas, que se reducen a vivir en zonas inundables, pero sin tener la infraestructura necesaria para poder vivir en estas zonas. Esto propició que un colega mío, profesor en la Universidad de Texas en San Antonio y un servidor, pensáramos en cómo podría ser una forma de reconciliar una infraestructura que permita el habitar en estos lugares inundables y que además permita hacer uso y tomar ventaja del conocimiento agrícola de estas poblaciones. Y bueno, también como en otros casos, por ejemplo, también colaborando con mi mismo colega y amigo Ian Kane, tuvimos la oportunidad de hacer un plan, la actualización de un plan urbano para una de las ciudades pequeñas del lado tejano del delta del Río Grande o del Valle del Río Grande, como lo conocen ellos. Hicimos la actualización de un plan urbano donde tratamos de transformar el plan urbano de Westlaco, Texas, en algo que estuviera determinado por la estructura natural. De nuevo, agua, cómo podríamos propiciar, más que crear parques nuevos en esta ciudad, cómo podríamos conectarlos a través de un sistema de corredores verdes que aprovechan la presencia de un sistema territorial bastante presente de irrigación y de drenaje de este distrito agrícola determinado por el delta del río y cómo podríamos aprovechar estos corredores para conectar parques y cómo podríamos programarlos, estos corredores y estos parques, para aprovechar la actividad económica de la observación de aves y de mariposas, en este caso. Desafortunadamente, la observación de aves eh, es una actividad que realmente no es accesible para la población local, entre otras cosas porque esta población local es hispana o latina y en este momento en particular, con esta animosidad que existe con respecto de personas migrantes en Estados Unidos, es difícil para alguien, por ejemplo, de piel morena, de piel oscura, estar allá afuera en la naturaleza observando aves, ¿no? Hay mucho miedo. Sin embargo, en las comunidades de todo este delta que les muestro aquí, en el lado tejano, más del 90% de la población de estas ciudades es hispana o latina. Entonces, reorientar la estructura urbana de estas ciudades a que estén estructuradas a partir de los drenes territoriales, de los sistemas que mueven agua y que aprovechen y que promuevan la actividad económica no solo para atender a turistas de cualquier lugar del mundo. Aquí llega gente para observar aves de todos los lugares del mundo, de Japón, de Asia, pero también para que se vuelva parte de la vida diaria de la población del delta del Río Grande, Río Bravo, y que también podamos transformar el paradigma del manejo de agua y el paradigma de la prevención de inundaciones de algo que se ve así, como se ve en esta fotografía, de un área de
de tensión de agua, de tormenta, a pensarlas como lo que sí hacen, pero que no lo hacen de manera completa y consistente en términos de pensar esta infraestructura de manejo de agua en una oportunidad para recuperar hábitat perdido, el Río Grande, Río Bravo, y para propiciar de nuevo actividades turísticas y sociales. Y bueno, eventualmente pues hacer de esta huella de drenes de agua en una huella estructural para el delta del Río Grande, Río Bravo. Y aquí termino porque quiero nada más terminar con algo que está en curso. Estoy trabajando actualmente en unos artículos que están, eh, me regresan a la cuenca del río Conchos, donde está la ciudad de Chihuahua, en la cual estoy tratando de estudiar y de plantear las oportunidades que existen en esta relación de una cuenca del lado mexicano que es tributaria al Río Grande, Río Bravo, que tiene su mayor parte de agua por acuerdo binacional entregada a Estados Unidos a agricultores tejanos, y que llega al delta del Río Grande, Río Bravo, que ya les presenté en estos proyectos anteriores, y que incluso se proyecta hacia, obviamente, llega hacia el Golfo de México, que también, como pueden ver en esa línea punteada, es Golfo de México, y si quieren llamarlo Golfo de América en el lado o en la zona económica del Golfo de América, pues bueno, quien quiera llamarlo así, pues cada quien, cada cual, ¿no? Pero esto es una realidad multiescalar y sistémica que creo que tanto la arquitectura de paisaje como la arquitectura y la planeación urbana deben y pueden contribuir a mejorar. Y bueno, con esto termino y les agradezco mucho su atención y si me prolongué un poquito más, gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, querido Gabriel. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre la presentación del profesor Gabriel, por favor, levanten la mano. Palabra, la palabra, por favor. Claro que sí, querido Marco. Un saludo desde profesor Marco Quiroga, desde la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, querido Gabriel. Mucho gusto. Un gusto, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel, por hacernos conocer ante todo un poco más los procesos que se generan posiblemente en contextos más desarrollados que el nuestro. Yo quiero hacer hincapié en una consulta de un tema muy importante que has tocado, que son los corredores verdes. Sabemos que la utilidad de esta estrategia de los corredores verdes no es abstracta. En contextos urbanos donde predominan infraestructuras grises, monofuncionales como las nuestras, los corredores verdes permiten transitar hacia sistemas urbanos más resilientes, capaces de adaptarse a fenómenos ante el cambio climático, las inundaciones o las olas de calor, y además aportan un valor cultural y simbólico al recuperar espacios urbanos donde la identidad, desde la identidad, la memoria y la apropiación de los ciudadanos de este tipo de espacios. Por lo tanto, sabemos que no se trata solo de plantar árboles, sino de construir una relación entre la sociedad, la naturaleza en el espacio urbano. Entonces, mi consulta va a esto. Muchas ciudades, y especialmente en Estados Unidos y en contextos mucho más avanzados que el nuestro, han incrementado sus áreas verdes y han implementado proyectos paisajísticos emblemáticos. Sin embargo, continúa aumentando un aspecto que es preocupante, que es la desigualdad y la degradación ambiental. Mi consulta es, entonces, ¿qué está fallando? ¿El diseño, la planificación o la gobernanza? ¿Cuál sería tu criterio al respecto, querido Gabriel? Gracias, Marco. Pues yo creo que está fallando todo. Ah, espero no ser muy simplista, pero me parece que es la realidad. Yo creo que hay falencias a todos los niveles. Me parece que la razón por la cual el concepto de paisaje es un concepto que
muy obviamente puede ser una forma de entrarle a este tipo de temas y de convencer, es porque pues yo creo que no conozco a alguna persona que esté en contra del paisaje o la naturaleza, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo en la importancia de recuperar, de conservar estos paisajes, ¿no? Pero a la hora de la hora, al mismo tiempo, desafortunadamente, nuestras sociedades están, eh, y esto lo comento con mis estudiantes acá, nuestras sociedades están construidas con un modelo, pues, bastante quimérico, irreal, fantasioso, fundamentalmente con el concepto de crecimiento eterno, ¿no? Vamos a seguir creciendo, 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 creciendo. La economía sigue creciendo, creciendo, creciendo. En consecuencia, que todo lo que este, esta perspectiva ha generado, pues simplemente sigue generándose. Desigualdades, inequidades. ah, Creo que realmente cuando digo que todo está fallando es porque las voluntades, tanto de diseñadores como planificadores, como políticos, como empresarios, como el capital, realmente no hemos querido ceder. Hablas con un desarrollador, por ejemplo, en el caso de México, hablas con un desarrollador urbano y si bien sí hay, creo yo, un número creciente de desarrolladores urbanos, de gente con capital económico que trata de ceder un poquito, no ceden lo suficiente. O sea, invertirle a ríos y arroyos y a corredores verdes, pues es una intrusión a la fórmula de ganancia económica, ¿no? Los políticos, por ejemplo, si bien es obvio que hay algo que ganar por conservar o proteger o recuperar ríos y arroyos y crear corredores verdes, los resultados toman tiempo, ¿no? Implementar un corredor verde no es que el río o el arroyo esté ahí, es que eso toma tiempo, ¿no? Toma dinero y toma tiempo en que realmente se logre implementar de una manera que tiene un impacto. Y desafortunadamente nuestro sistema político no está diseñado para tener esa paciencia que se tiene que tener para esperar resultados, además para lograr los acuerdos, para implementar proyectos que requieren mucho tiempo, ¿no? En mucho tiempo, cualquier gobierno, cualquier administración va a lograr hacer un poco y dependerá el éxito de que la siguiente y la siguiente siga contribuyendo a armar proyectos que vayan logrando tener una mayor escala. Y también, francamente, pues a nivel personal, a nivel ciudadano, creo que nos falta muchísimo en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Ah, ¿Cuántos de nosotros vivimos o hemos vivido o tenemos familiares y amigos que viven al lado de un parque, de un área natural, en descuido, en desuso y no hacen nada Ujú, ujú. para protegerla, para mantenerla, para mejorarla? ¿Cuántos nosotros hemos decidido la actitud de ese no es mi problema, ese es problema del gobierno de la ciudad, ese es problema de alguien más, no es mi problema? Eh, sí, francamente veo que ahorita comentabas, Marco, que hay otros lugares que ciertamente eso sí lo tienen más desarrollado. En lugares donde he vivido en Estados Unidos, ciertamente tienen más desarrollado el tema en comparación con México, que es donde yo he vivido. Ciertamente tienen más desarrollada esta responsabilidad comunitaria de organizarse y de vamos a limpiar nuestro río, a fertilizar nuestro parque, no que no suceda,
pero no sucede a la escala que debe suceder, ¿no? Entonces, es un tema sistémico. Creo yo que poco a poco ciertamente hay más interés, más voluntades. Lo que me preocupa a mí es que, y creo que desafortunadamente podría tener que llegar a pasar, es que, por ejemplo, en lugares áridos o semiáridos como el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, hasta que no haya una crisis de agua realmente catastrófica, por ejemplo, en el caso de mi ciudad, en Chihuahua, hasta que no llegue un momento en el que deje de haber agua disponible, no solo por un día o dos, que ya ha pasado, sino que de repente no haya agua para la mitad de la ciudad por semanas, es entonces donde creo que va a empezar a haber una mayor respuesta propiciada por catástrofes, ¿no? Espero que no llegue a eso, pero ciertamente no veo que esté sucediendo a la escala y al paso que debería estar sucediendo, ¿no? Este cambio. Am, Creo que una buena oportunidad que está sucediendo, que compartí y mencioné varias veces en la plática, es que por ejemplo, cuando yo estudié arquitectura en los noventas, yo no, a mí nadie me platicó realmente estas ideas, ¿no? Cuando yo era estudiante de arquitectura, ¿no? A mí el paisaje era una cosa casi que complementaria o que mejoraba la arquitectura, ¿no? Pero la arquitectura era lo más importante y no era tema, pues en realidad, ¿no? Y hoy en día, en muchísimas, en realidad en todas las escuelas de arquitectura y diseño que conozco, ya el paisaje, la naturaleza, ya es parte Exacto, estructural de cómo se enseña arquitectura y exacto. urbanismo, ¿no? Entonces, pero eso no pasaba en los noventas, ya pasa hoy en día. Ya tenemos estos técnicos profesionales que están siendo educados de esta manera. El grupo de personas que está aquí creo que es muestra de ello. Y la pregunta es, ¿cómo van a poder poco a poco actuar en esta formación distinta que han tenido? Que es fantástica en mi opinión. Creo que va a seguir simplemente siendo algo más importante en la formación de diseñadores y planeadores, planificadores. Lo que espero es que llegue a tiempo la madurez y la agencia que tienen todos estos estudiantes y egresados recientes de nuestras escuelas, que logren tener el poder para tomar decisiones políticas y técnicas pronto, ¿no? Porque en mi parecer todavía no, como ya comenté, todavía no sucede. Exacto. Gracias. Sí, considero que el Gracias. ámbito cultural es súper importante, porque el desafío no es menor. Indudablemente hay que pasar de un metabolismo urbano, de un modelo extractivo a un modelo regenerativo, en todo caso, ¿no? Y esto implica conciencia ciudadana, políticas públicas coherentes, planificación territorial con un enfoque ecosistémico, que como bien dices, en las escuelas de antes tampoco, o sea, el arquitecto diseñaba y construía, pero no se fijaba en los efectos que dejaba en el resto de la ciudad. Y espero yo también que esta nueva generación de profesionales sean formados en principios bioeducativos, ¿no? Capaces de diseñar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Gracias, Gabriel. Muy Gracias, amable. Marco. No sé si alguien tiene alguna pregunta, arquitecto Danilo Sinaga o otras personas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta antes de cerrar. Creo que no hay nadie más. Querido Gabriel, muy agradecido contigo Al por contrario. compartir tu conocimiento, ¿no? Así que te agradecemos mucho y esperemos que no sea la última y seguir Seguro. fortaleciendo la relación con Arkansas, ¿no? Con la Facultad de Arquitectura y podamos más adelante poder desarrollar otros temas también entre la academia y ustedes también allá en Estados Unidos, ¿no? Encantado. Y de nuevo, muchas gracias, Jorge, por hacer esto posible.
Les agradezco a todos mucho su tiempo y espero verlos pronto, ojalá y en persona en los siguientes meses o pronto. Podemos ir trabajando Gracias, con Gabriel. Fulbright, ¿no? Sí, ¿no? Podemos ir trabajando con Vamos, Fulbright vamos, en ese sentido. vamos platicándolo, seguro, Jorge. Estuvo también con nosotros la directora de Metropolización, aquí con nosotros, nos ha acompañado hace rato Sofía Ok. Vanderlei, así que un saludo para ella también, ¿no? Ah, pues fantástico, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Gracias, Eduardo, muchas gracias. muchas gracias Luis Eduardo también. Te vamos a compartir la grabación también de la conferencia, del webinar, así que lo vamos a compartir para toda la comunidad internacional, local, regional, nacional, ¿no? Provincial, municipal, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.